Muchas gracias al equipo Peonza por invitarme a estas jornadas. Muchas gracias, Javier, por tu cariñosa presentación. Y aunque haga 35 años que nos conocemos y uno vaya hablando por los sitios, yo me sigo poniendo muy nervioso. Y además, en este caso, es la primera vez en mi vida que tengo que hablar de mi obra, con lo cual me produce un enorme pudor, porque sinceramente no sé qué decir. No crean que no me he preparado las palabras, esto no es una frivolidad. Cuando Javier García Sobrino me escribió para comunicarme que participase aquí, quizá porque mi perfil mestizo, en el sentido de yo he sido maestro, editor y escritor, sobre todo lector. Lo de escritor y lector lo sigo siendo. Entonces yo empecé empecé a preparar la intervención y cuando llevaba 15 días dando vueltas a las ideas que quería transmitirles, me apareció una duda, creo que razonable, y le escribí a Javier preguntándole en condición de qué me estáis invitando. Y él me dijo que como escritor. Y ahí apareció el drama, porque yo no me considero un escritor, y no lo digo con falsa humildad. Es decir, cuando yo pienso en escritores, pues pienso en Gustavo Martín Garzo, por ejemplo, o en Rafael Chirves, y claro, yo me comparo automáticamente y digo, pues evidentemente yo no soy un escritor, o sea, yo soy un aprendiz de escritor en el mejor de los casos. El otro día, en broma, hablando con Pablo Albo, que también aparece en las jornadas como escritor, decía, bueno, pues será porque somos escritores, porque hemos escrito textos para álbumes ilustrados, y como esto son unas jornadas de álbumes ilustrados, por eso estamos invitados, porque al menos yo en un congreso de escritores no aparecería. Bueno, pero quien escribió mi perfil en Wikipedia, yo creo que hizo eso como venganza. No diré quién lo escribió. Bueno, en todo caso, cuando yo estaba preparando mis palabras, se produjo un conflicto cognitivo. Antonio Tabucchi, en su novela Sostiene Pereira, hay un personaje que conversa con el médico, con Pereira, cuando va al balneario, y Pereira le confiesa que dentro de él hay una confederación de almas, y cuando empiezan a dialogar entre ellas aparecen las contradicciones. Eso me pasó a mí, es decir, mis almas, la de escritor, la de editor, la de maestro, entraron en conflicto y dije, bueno, pues vamos a hablar desde el escritor que me han pedido que hable, pero detrás del cual sigue estando el lector. O sea, yo no puedo prescindir de esa condición. Cuando miro mis libros, cuando miro mis cuentos, me doy cuenta de que como mucho puedo hacer un acercamiento a las intenciones que yo tuve para escribirlos, distinguiendo esos tres niveles, tres planos a los que hace referencia Umberto Eco cuando dice las intenciones del escritor, las intenciones de la obra y las intenciones del lector. Yo puedo hablar de mis intenciones exclusivamente. Si mis intenciones quedaron reflejadas en la obra, lo ignoro. Tengo atisbos de ello por algunas de las devoluciones que han hecho algunos lectores. Es decir, que cuando algún niño o algún adulto
me ha contado algo que ha sentido, que ha percibido en algún cuento mío, me doy cuenta que tal intención quedó reflejada. Otras no. Otras son las intenciones que la obra tiene, que serían aquellas instancias que aparecen en la obra, pero que no hubo intención, ni siquiera conocimiento, me atrevería a decir, por parte del escritor. Y por último están las intenciones de ustedes, las intenciones de los lectores que se acercan al libro, cada uno con su trastienda literaria, y realizan una decodificación determinada. Muchas veces habrán tenido la experiencia de conversar con algún amigo o amiga sobre una novela que han leído y en el transcurso de la conversación descubren que cada uno ha leído una novela diferente, ¿no? Pues esas son las intenciones de ustedes. Antes de descender a los libros concretos de los que voy a hablar, que son, he elegido aquellos que tienen algo que contar. Pensé, o sea, puse la bibliografía y dije, bueno, este no tengo nada que contar, y al final, bueno, hice el esfuerzo de dejar unos cuantos sobre los que creo que puedo decir algo. Me parecía interesante antes contarles cuál es el momento previo, ¿no? En la literatura, frente a las otras artes, desde mi punto de vista, tiene una peculiaridad de la que las otras carecen, ¿no? Como usuarios de ellas podemos sentir emoción ante una sinfonía, ante un cuadro, ante un edificio, ante una novela. Si somos pintores, podemos decodificar un cuadro de una manera diferente a un usuario normal. Si sabemos leer una partitura, podemos acercarnos a una composición musical de una manera diferente. Pero todos somos lectores y hablantes. Es decir, todos utilizamos las palabras. Con lo cual, cuando nos acercamos a un poema, a un cuento, a una novela, la materia prima con la que está hecha esa obra, nosotros sabemos cuál es, porque la hemos utilizado hace un momento con el librero para comprar el libro o con el camarero para pedir un café. Es más, cuando contamos cosas que nos han pasado, o cuando contamos un anhelo que tenemos, un proyecto, a un amigo, de alguna manera estamos haciendo una forma modesta de literatura. Es más, muchas veces contamos un suceso al que hemos asistido como espectadores, pero al contarlo somos los protagonistas de la narración de ese suceso. Es decir, estamos haciendo literatura, estamos haciendo ficción literaria. En el suceso real que sucedió fuimos observadores, es decir, ni siquiera hubiéramos sido un personaje de esa obra de teatro, pero a la hora de contarla, a la hora de contar ese suceso, nos convertimos en protagonistas. Esto por un lado. Y por otro lado, cuando uno ya decide que va a escribir, yo escribo desde los 14. En mis 14 años, yo nací en el 54, no sé si lo has dicho, Javier. Es decir, que fueron los años, digamos, de la segunda posguerra. Ya no vivimos los años del hambre, pero, por ejemplo, cuando yo nací todavía había cartillas de racionamiento en España, para que ustedes se hagan una idea, sobre todo las personas jóvenes. Procedo de una familia muy humilde, muy pobre. En mi casa no hubo libros, solo un libro que me regaló una tía abuela por mi primera comunión. Era un libro de cuentos. Ese libro fue el único que hubo en mi casa hasta que en la universidad yo empecé cuando estaba en la universidad, cuando pasé yo creo que ya en Preu, que era el curso que fue sustituido por COU, ya en Preu empecé a robar libros, porque no los compraba. En aquella época los libros no tenían estos chips que suenan, ni había esos arcos, y robábamos los libros en el Corte Inglés,
Pasacalpe. No lo digo ni con vergüenza, pero tampoco lo digo como diciendo que fuese una hazaña, ¿no? Entonces, a los 14 años, en casa ya les digo, todavía no había libros, pero yo tuve la necesidad de escribir. Lo que más he escrito en mi vida, con diferencia, son poemas. Pero nunca he publicado ninguno, porque me da muchísima vergüenza. En mi primera novela para adultos, un relato incompleto, algunas personas presentes, me consta que la han leído, muy pocas. Bueno, la han leído a aquellos a los que yo les he regalado la novela. Hay un personaje que se llama Juan y es un bibliotecario y le escribe poemas a su amada, que se llama Ana, que ha sido su pareja y le ha abandonado. Y entonces él se pasa toda la novela especulando por qué le ha abandonado. Y de vez en cuando le escribe un poema a Ana. Cuando se presentó la novela en Madrid, me acuerdo que la presentó Luis García Montero y dijo, bueno, a mí lo que más me gusta de la novela son los poemas. Y yo dije, para defenderme de esa, me sentí desnudo en ese momento, dije, bueno, los poemas no los he escrito yo, los ha escrito Juan el bibliotecario. Quiere decir que hasta tuve la necesidad de buscarme un subterfugio para que no pareciese que yo había escrito antes. Entonces, en mis 14 años, en mi diario yo escribía poemas. Escribía poemas a la chica que en cada momento me gustaba. Y después aparece el primer cuento que yo escribo, del que no voy a hablar ahora porque prefiero hablar de él cuando llegue el momento. Si me perdiese, Javier, porque soy muy disperso, es El tren. No, lo que te digo es que ahora cuando avancemos, o sea, ese cuento al que vamos a llegar luego, que se llama El tren, es el primer cuento que yo escribo, cuya primera versión está escrita en un diario a los 14 años. En aquel momento yo no tenía ninguna pretensión literaria, es decir, todo lo que está escrito allí no estaba escrito para ser mostrado, ni se me ocurría, ni se me hubiera imaginado. Si hubiera temido incluso que se pudiese publicar, no lo habría escrito. Pero pasan los años y aparece una necesidad. Yo siento que en aquella primera juventud, de mis 20, 22, 23 años, tenía algo que ver con la insolencia que caracteriza esa edad. Y eso que nuestra insolencia era tímida comparada con la que ostentan los jóvenes ahora, ¿no? O era una insolencia que se producía en el marco de una dictadura, con lo cual era una insolencia en blanco y negro y en la sombra. Oh. Entonces, cuando aparece esa necesidad de mostrar, de contar literariamente, de ser leído, aparece un montón de dudas, un montón de reflexiones, ¿no? Porque claro, el hecho de uno manejar las palabras, como las manejamos todos, siendo la mayoría de las personas no escritores, produce el espejismo de que simplemente ponerse a escribir y ya está, y va a salir un cuento. No sale nada. Sale una trivialidad, o por lo menos en mi caso, salía una trivialidad. Porque uno puede tener una idea, pero luego esa idea hay que darle forma, ¿no? Es decir, uno puede entrar a contar, por ejemplo, el título que tenemos en la pantalla. No todas las vacas son iguales. Evidentemente debe ser un cuento de vacas, ¿no? Pero claro, pueden pasarle muchas cosas a las vacas y si uno quiere decir, por ejemplo, las vacas pueden ser blancas o negras. Solamente esa frase se puede decir de múltiples maneras. Incluso se puede decir de una manera, o de alguna manera, perdón, que sea bello, que sea hermoso, que contenga un mínimo de emoción para que el lector pueda descubrirla, para que pueda sentir algo que no sea la pura y mera descripción. Y después, una cosa que yo empecé a sentir en esos momentos y que luego me ha ido acompañando hasta ahora, es una cosa que Gustavo Martín Garzo dice de una forma muy bonita. Las historias nos eligen, nosotros no contamos las historias. Somos un simple instrumento a través de nosotros, a través del cual
la historia es contada. Esto es absolutamente, en mi caso, cierto. Es decir, en un momento algo sucede, puede ser un aroma, puede ser un paisaje, puede ser una frase que dice alguien. Ayer, por ejemplo, en el colegio en el que estuve, ya lo he anotado en mi cuadernito para que no se me olvide, una niña de segundo de primaria me mira y me dice: ¿tú has escrito un cuento que se llama La noche de los juguetes? Y yo en ese momento me quedo así y le digo: no. Entonces ella puso un rostro, se quitó la mascarilla para hablarme, y puso un rostro que yo sentí que aquel rostro contenía una historia. Y además mi memoria actuó y dije: sí que tengo un cuento que se llama La noche de los juguetes. Entonces, cuando yo dije: sí, perdóname, le cambió el rostro, ¿no? Y fue como una revelación, ¿no? Los niños son maravillosos en todos los sentidos, pero sobre todo lo que muestran no es siempre verdad. No digo que sea real, pero siempre es verdad. Frente a los adultos, que lo que mostramos muy pocas veces es verdadero. Es real, pero no es verdadero. Bueno, pues yo he anotado esa anécdota y en algún momento creo, ahora mismo no tengo la necesidad de contar una historia con ella, pero yo sé que en algún momento esa necesidad aparecerá y será fruto de un cuento, ¿no? Bueno, y como veo que me voy dejando muchas cosas de la mano de los libros, vamos allá. No todas las vacas son iguales es el primer libro que se publicó mío y forma parte de una trilogía premeditadamente escrita así. No todas las vacas son iguales, Osos de cuento y Perros de la calle. Los 3 álbumes están ilustrados por Pablo Amargo. Son 3 cuentos muy breves. Fueron publicados por primera vez en Venezuela. De hecho, ninguna de estas cubiertas que ustedes... ¿Perdón? No. Ninguna de estas cubiertas se corresponden con la edición venezolana en la editorial Camelia. Fue una experiencia maravillosa, tanto la edición de los libros como viajar. La editora, nos invitó. Fue el primer... No sé si fue el primer viaje. Sí. Yo creo que fue mi primer viaje a Venezuela, que además ese viaje tuvo premio porque conocí a Pablo y a Irene, los editores actuales de Caré España, o de Caré España, ¿está bien dicho? No. La filial, la franquicia de Caré en España. Y estos 3 cuentos pretenden, bueno, evidentemente el primero, los personajes son vacas, el segundo son osos y el tercero son perros. El primero es una especie de metáforas sucesivas sobre los seres humanos encarnados en este caso en vacas, ¿no? Con vacas, por ejemplo, hay vacas que son capaces de caminar por la vereda de la carretera, ¿no? Otras miran las estrellas soñando con ser jabalí, ¿no? Es un homenaje a Chaga esto. Yo en mis cuentos hay muchos guiños a las cosas que me gustan, a las cosas que me emocionan. Doy por hecho que la mayoría de la gente no los va a percibir. ¿Ustedes han visto Mientras dure la guerra, de Amenábar? ¿Sí o no? Vale, pues eso, aunque no lo hayan visto todos. Bueno, perdón el ejemplo que voy a poner para las personas que no han visto la película. En la película de Amenábar hay una escena en la que los soldados del bando franquista están en una especie de patio y en el balcón del edificio que se ve al fondo se cambia la bandera
Sí, la bandera bicolor. Bueno, llamémosla bicolor, sí, para que es muy neutro esto de bicolor, está muy bien. Y se quita la bandera republicana, perdón, eso es lo que... Ya. Se quita la bandera republicana y se pone la bandera que luego fue la bandera de España, la bandera fascista con el águila. Y los soldados empiezan a cantar paulatinamente, se van levantando y se van incorporando voces, el himno de Riego. Yo estoy seguro, yo le he escrito ya a Amenábar, pero todavía no me ha contestado. Porque yo estoy seguro que es un homenaje a el director, creo que se llamaba Bob Fosse, de Cabaret. Hay personas aquí que han visto Cabaret, ¿verdad? Bueno, pues las que hayan visto las dos, traten de buscar la analogía que yo he encontrado y por la que le he escrito a Amenábar, ¿no? En Cabaret, cuando están los dos, Liza Minnelli con el conde y el otro, y el enamorado de ella, en una terraza, en un jardín muy bonito, y aparecen 4 muchachos muy jóvenes de las juventudes nacionalsocialistas y empiezan a cantar El Mañana es Nuestro, uno de los himnos fascistas nazis. Y es impresionante cómo los que hayan visto, y si no, es una invitación a que vean esa película, cómo paulatinamente aquellas personas que están tomando una cerveza o una limonada en aquella terraza se van levantando, hacen el saludo a la romana y acaba en una escena coral. Lamentablemente la canción es bellísima, con lo cual uno siente que se hace partícipe de la ideología, luego tiene uno que quitarse las adherencias. Yo estoy convencido que Amenábar está homenajeando esa escena. Bueno, pues igual que tengo esa convicción, lo que sí les puedo decir es que tengo la convicción de que yo pongo intencionadamente guiños en mis cuentos y que cuando se produce el milagro de que un lector descubre uno, me siento feliz. Bueno, seguimos. Tengo la sensación de que me dejo muchas cosas, pero bien. Estaba nervioso porque yo quería llegar a este libro. Perdón. Bueno, este es el cuento que yo escribo con 14 años. Está agotado. Ignoro si la editorial López tiene... Bueno, no lo ignoro. Sé que tienen intención de publicarlo, pero de reeditarlo, perdón. Pero reeditar un libro ahora es una práctica de alto riesgo, tal y como está el panorama, lo poco que se venden los libros, frente a una novedad que por lo menos un mínimo recorrido va a tener. Bien. Está ilustrado por Federico Delicado. Y en este libro yo cuento un suceso que viví en mi infancia, un suceso que yo creo que ha marcado muchas cosas, mi mirada de alguna manera sobre la vida. Yo nací para los que conozcáis Madrid, en la calle Lope de Vega, en el Madrid de las Letras. Entonces era una isla de tranquilidad frente al escenario ruidoso en el que se ha convertido ese barrio. Y yo vivía con mis padres y 2 tías de mi padre, que eran tías abuelas mías, con sus respectivos maridos. Esas tías abuelas eran hermanas de la madre del padre de mi padre, al que yo no conocí, mi abuelo paterno. Y una de ellas, mi tía Alejandra, yo les llamaba tíos, mi tía. Mi tía Alejandra estaba casada con un señor que se llamaba Juan, al que la familia llamaba el tío Juanito, que es ese viejo que se ve en el baúl con él. Cuando yo tenía 4 años y 5 años, yo cogía de la mano a mi tío Juanito, lo levantaba de una sillita en la que estaba y me lo llevaba al baúl del pasillo y jugábamos al tren. Entonces los trenes eran de carbón y las máquinas eran a vapor y se podían abrir las ventanillas y uno se asomaba, iban mucho más despacio. Y los trenes de cercanías, los de largo recorrido no sé, porque yo el primer viaje de largo recorrido lo hice con 18 años.
sea, que en mi infancia solo había trenes de cercanías que te llevaban a Cercedilla, al Escorial, al Pardo, y se oía perfectamente. Eso era para mí magia. Y de vez en cuando había que meter la cabeza porque la carbonilla del vapor te cegaba. Llegaba a una estación y el jefe de estación, con una banderita roja, paraba la máquina y el jefe de estación gritaba: Cercedilla, 3 minutos. ¿No? Entonces los viajeros subían, bajaban. Después la banderita roja era sustituida por una verde y el tren continuaba. Ese cantar, como se decía, las estaciones y el tiempo, eso lo hacía mi tío. Y yo hacía el ruido. El juego duraba hasta que mi madre venía y decía: venga, deja ya al tío que está cansado y está harto de ti. Pero a la tarde siguiente se volvía a jugar al tren. Y mi tío muere cuando yo tengo 5 años. Y mis padres, ni mis tías me dijeron que mi tío se había muerto. Simplemente me dijeron: se ha ido. Entonces yo preguntaba: ¿y cuándo va a venir? No lo sabemos. ¿Y a dónde ha ido? No lo sabemos. Y al día siguiente: ¿ha venido el tío? No, no ha venido. Un día y otro día y otro día. Claro, el paso del tiempo hace que uno deje de preguntar. Pero yo en mi soledad, y créanme que lo recuerdo como si me hubiera sucedido ayer, en mi soledad yo decía: ¿se ha ido? ¿No se ha despedido? Con lo mucho que me decía que me quería. Entonces era un dolor. A día de hoy no siento dolor. Siento una enorme ternura por él y por este recuerdo. A los 9 años, mi madre me dijo que mi tío había muerto. Es que es una putada, perdón, es que no encontraba. Es terrible que no te digan esto, ¿no? En el libro, en el cuento, no lo voy a leer. El tío Juan ya estaba casi ciego. El tío Juan, la familia le llamaba Juanito, vivía en un mundo de sombras que solo iluminaba con sus lentas caminatas por el paseo del Prado y con las risas de su sobrino. Bueno, en realidad Juan no era el tío de Pablo, era el tío de su padre. Lo que sucede es que Pablo lo llamaba tío y Juan solamente sabía que adoraba a aquel niño. La casa de Juan era grande y oscura y se encontraba en un viejo inmueble de la calle Lope de Vega, muy próximo al Museo del Prado. Su vida hacía tiempo que transcurría sin sobresaltos. Las Rozas, Villalba, Torrelodones, el tren se deslizaba a media velocidad, mucha a los ojos de Pablo, sobre los pulidos raíles, mientras el niño, asomado a la ventanilla, señalaba las casas que quedaban a lo lejos, los postes del tendido eléctrico, alguna vaca que pastaba distraída a la luz de la tarde. Juan, después de su paseo vespertino, caminaba lentamente hasta el León de Oro, donde compraba lenguas de gato para Pablo y después, antes de regresar a casa, dirigía sus pasos hasta el portal del señor Marcelo en la calle San Agustín. El señor Marcelo trabajaba de portero en el número 15 y era íntimo amigo de Juan. Con su librea azul desgastada, a esas horas de la tarde, miraba cómo pasaba el tiempo sentado en su silla de mimbre en el umbral del portal. «Viajeros al tren», y la máquina exhalaba su nube de vapor mientras lentamente las ruedas de hierro comenzaban a deslizarse, primero suavemente, después a más velocidad, hasta alcanzar el rítmico traqueteo que acompañaba a los viajeros como una música ya conocida. ¡Pi, pi! El tren silbaba antes de entrar en el túnel y por un momento todo se quedaba oscuro y solo el sonido regular de las juntas de los raíles mecía a los viajeros. Hasta que un día el tren se paró.
Y Pablo no entendía. No entendía por qué nadie le dijera por qué el tío Juanito no estaba. Y preguntaba a su madre, a la tía Alejandra, a la tía Julia, y siempre la misma respuesta. El tío se ha marchado. Bueno, pues el tren se paró. Ese por ejemplo, cuando yo... Antes Gabriel hablaba de la búsqueda y el hallazgo. El creador, quítenle, si la palabra ha aparecido dorada en su cabeza, quítenle el dorado. El creador escribe lo que puede, ¿no? No lo que quiere. Y no busca, o sea, parecería que busca, pero no busca, o sea, solo se busca aquello que se conoce. Yo no encuentro el móvil y lo busco, y lo encuentro, pero estoy buscando el móvil. Pero cuando yo estoy escribiendo un cuento, no sé qué busco. Eso que decía Picasso, ¿no? Yo no busco, encuentro. Es decir, la creación es un hallazgo. Y en ese tanteo, en algún momento se produce un hallazgo. Un hallazgo que es una revelación. Cuando yo encontré, entonces el tren se paró. Perdón, estoy hablando de mis intenciones. Desde mi intención, no se puede decir de mejor manera, el tío se ha muerto. ¿Me estoy explicando? Gracias por la comprensión. Con Federico, que sería magnífico que estuviera aquí, no es ninguna queja a la organización. Después hicimos La Espera, que cuenta mi sarampión, el sarampión que tuve a los 6 años. Un sarampión en los años 50 era una odisea en España. Nada que ver con lo que pasa ahora. Bueno, primero porque yo creo que los niños ya no tienen sarampión. Estos días azules, estoy poniendo todos los cuentos que ha ilustrado Federico. Me voy a detener un momento en este cuento. Este cuento es uno de los cuentos que a mí más me gustan. Bueno, por supuesto el que más me gusta es el tren. Evidentemente, para mí el tren es un trocito de mi corazón. Bueno, aparte de que les puedo decir algo, siempre se me olvida. Siempre se me olvida alguna cosa. Yo admiro profundamente a Federico Delicados. Me parece uno de los mejores ilustradores que tenemos en este país. Pero además es que es un tipo o sea, cómo lee, cómo construye. En el tren, todo lo que se cuenta en el tren es verídico. Todo es igual, la calle, los nombres de los personajes, menos yo, que yo me llamo Pablo en el cuento, y mi madre, que en el cuento se llama Luisa, y en la vida real se llamaba Elena. Federico se fue a la calle Lope de Vega, dibujó Mi balcón, se fue a la calle San Agustín, Moratín, dibujó el portal donde trabajaba el señor Marcelo, dibujó la Plaza de las Cortes, el Congreso de los Diputados, fue al Paseo del Prado. O sea, los escenarios de mi infancia que se describen en este cuento, Pablo los fotografió. Federico los fotografió. Y cuando me enseñó el cuento yo no daba crédito, había dibujado mis sueños, había dibujado mi memoria. Y lo más curioso de todo, hay una ilustración en el cuento en el que se ven unos elefantes caminando por el Paseo del Prado delante del Museo del Prado. Cuando yo era niño, el Circo Price no estaba donde está ahora, estaba donde está el Ministerio de Cultura, ahí estaba el Circo Price. Y cuando había atracción de elefantes, los elefantes los descargaban en la estación de Atocha y los llevaban caminando por el Paseo del Prado hasta el Circo Price. Y claro, yo con mis 5 años, imagínense que en el Paseo del Prado ves 10, 12 elefantes con la trompa agarrada al rabo del de delante. Bueno, pues hay una ilustración que es eso. Y dice, bueno, ha pasado, esto es un milagro. Bien, perdón. 1 hora, ¿no? No, sí, bueno, luego irá, los últimos libros corriendo, perdón.
Estos días azules es un cuento que yo escribo premeditadamente como homenaje a mi familia materna y por extensión a los exiliados republicanos españoles que cruzaron los Pirineos a pie bajo las bombas de los aviones italianos. Mi familia, mi abuela con sus, en ese momento 7 hijos, una de ellas mi madre, mi madre en ese momento tiene 13 años, y con otra, mi tía Isabel, en la tripa, todavía no ha nacido, cruzan los Pirineos andando. Y mi tío Ángel, que tiene 8 años, lleva un saco de esparto con los pocos juguetes que tenía, entre ellos un camión de madera. Le ven ahí encima de la mesa. Ese es el camión de madera que se ha imaginado Federico, que por cierto es muy parecido al que yo me imagino porque yo nunca lo vi. Entonces a mí mi madre me cuenta esa historia, cómo tras un bombardeo se tienen que meter debajo de un camión, en otro momento debajo de un puente, y cómo en uno de esos bombardeos mi tía Maruja se pierde. Y menos mal que la encuentra luego el tesoro, el socorro rojo y la restituye a la familia, ¿no? Entonces, en este cuento, un niño le pregunta al abuelo, abuelo, cuéntame lo del camión. Y entonces, hay un camión de madera allí entre los juguetes del niño. Y el niño lo que quiere es que le cuente la batalla, ¿no? Y la madre siempre le está arrancando, Pablo, deja... La mayoría de mis personajes niños se llaman Pablo. ¿Por qué? No lo sé. No hace referencia a ningún Pablo de los pocos Pablos que conozco, ¿eh? O sea, algunas personas han dicho, detrás de Pablo está... No, no está nadie. No sé por qué. Bueno. Y entonces, este cuento yo lo escribí y permaneció 2 años, créanme, sin final, porque no encontraba el final. Porque el final, o sea, al final hay una pregunta en el niño que le dice, porque propicia una cierta confusión entre lo que quiere el niño y el abuelo cuenta, y la madre interrumpe. Y hay un momento en que el niño dice, pero esta guerra la ganaron los buenos. Esa pregunta tenía que estar en el cuento, pero yo no encontraba respuesta, porque yo quería que además en la respuesta acabase la historia. Bueno, yo lo dejé ahí y venga, vale. 2 años. Bueno, 2 años, pongan que los primeros 4 o 5 meses fueron entrar en el cuento para este adjetivo en vez de detrás, delante, este verbo no, este pronombre mejor así, porque eso es una cuestión maniática, ¿no? Léelo en voz alta a ver cómo suena, todavía no suena bien, se guarda. Y un día en un atasco en la M30, con el cuento aquí en la cabeza, dije, ya. Es decir, el niño dice, pero esa guerra la ganaron los buenos, ¿verdad, abuelo? Dice, no, esa guerra la perdimos todos. Esa es otra revelación. ¿Me explico? Es decir, eso dices, eso me lo ha dictado Dios. No creo en ningún Dios, pero entiéndanme, o sea, es el dedo de Dios que en ese momento te señala. Hay que estar atento, porque a veces el dedo de Dios te señala, se va y se pierde. Y la noche de los juguetes, antes les contaba lo de la niña, este libro es. Bueno, El pájaro y la princesa. Este es el primer cuento de hadas que yo escribo. Está ilustrado por Teresa Novoa y ganó el premio a la orilla del viento en México. Lo ganó ella, no yo, porque es un premio a las ilustraciones. Hay una escritora brasileña, Marina Colasanti. No, es que por un momento estaba pensando si había dicho María Teresa Andrueto, porque las confundo. Bueno, y María Teresa... Claro, por eso me quedaba así diciendo, ¿es ella o no? Bueno, Marina Colasanti para mí es una escritora excepcional, pero excepcional. Y tiene un libro de relatos, el de Espasa-Calpe, que yo reedité en Anaya. Sí. En ese libro de relatos hay
cuento que se llama El rostro tras el rostro. Que, bueno, sí, busquen por favor la edición, si la encuentran, la de Austral. ¿Eh? Y si es imposible de encontrar, bueno, digo, si tienen interés en leerla. Claro. Esa es muy difícil de encontrar. Y luego está en Anaya, me jode recomendar un libro de Anaya, pero bueno, no hay más remedio en este caso. Que yo reedité ese texto porque es la traducción de Mario Merlino. Porque si encuentran otra traducción de ese libro, que la hay, sí, Mario Merlino es argentino. ¿Ya? ¿No? Ah, vale, vale. Perdón, no es que digo, a ver qué he dicho mal. Sí, gracias. La traducción de Mario Merlino es excepcional, pero excepcional, excepcional. Bueno, como todas las traducciones de Mario Merlino. Y especialmente en Marina Colasanti. Bueno, yo cuando leí El rostro tras el rostro, algo se quedó ahí dentro. Algo. Y luego, años más tarde, leí un libro al que has hecho referencia, Gabriel, Las ciudades invisibles, de Italo Calvino. Y en esas conversaciones que tiene Marco Polo con Kublai Khan, ¿no? y Kublai Khan le habla a veces de esas ciudades perdidas que uno no sabe de dónde están y que a veces la niebla impide ver. Bueno, todo eso se va quedando ahí, es un magma. Y en un momento determinado uno no sabe por qué alquimia, ¡pum!, sale. Entonces este es un cuento pretendidamente poético, yo no sé si lo conseguí. El trabajo de Teresa es una maravilla. Ganamos el premio. Y después fue un libro que editó Daniel Goldin, que era el editor del Fondo de Cultura en aquel momento, y Daniel quiso modificar mucho el texto, y es la única vez en mi vida que yo me he enfadado con un editor y he dicho, mira, no cambio una palabra más, porque además, si no lo quieres publicar, no lo... Pero claro, habíamos ganado el premio, no tenían más narices que publicar. No crean que soy un escritor rebelde. Aquí hay 2 editores, por lo menos míos, y saben que soy un escritor dócil, cuando los editores son razonables. Bueno, y después con Teresa hicimos este otro libro, Dos lobos blancos, que publicó en su momento, sin ningún interés, diría yo, la editorial en el Vives. Fue un libro que pasó desapercibido y ahora mismo, hace un mes, lo ha reeditado la editorial Iglu. El lazo rojo. Miren, El lazo rojo es un cuento que tiene mucha trascienda, tiene mucha historia. Este es de los que me gusta porque hay cosas que contar, como con el tren, ¿no? Hay una película de Nikolai Konchalovsky que se llama El círculo del poder. Nikolai Konchalovsky es uno de los directores rusos de la Glasnost, de la época de la perestroika. Aquellos momentos en que cae el muro, los artistas rusos pueden quejarse del gobierno soviético sin ser directamente fulminados. Y esta película, que yo les recomiendo, y también les digo, ármense de valor, porque van a sufrir, cuenta la historia de una niña que vive con sus padres, por cierto, convencidos de la causa comunista, no discrepaban. En esas casas que en aquellos momentos posteriores a la revolución, bastante posteriores porque ya está Stalin a cargo del gobierno, en casas meten a 3 o 4 familias y están un poco hacinados, pero bueno, era la manera de que todo el mundo tuviese su casa. Y sucede algo que era muy frecuente en el stalinismo, que es en un momento determinado la niña tiene 4 años, o 5, o a lo mejor 6, bueno, pongan entre 4 y 6. En un momento determinado desaparece el padre. La madre no le dice nada a la niña. Sabemos por el llanto de la madre que al padre lo han desaparecido. A los pocos meses desaparecen a la madre y la niña es llevada a un orfanato soviético, a un centro de reeducación. No sé qué había que reeducar porque todavía no había educación, pero bueno, se la lleva allí. Y con otros niños crece
convencida del valor del estalinismo y de la revolución bolchevique. Cuando esta niña tiene 18 años, ingresa en el Ejército Rojo. Es una de las soldadas sería también, bueno, soldadas, que en el funeral de Stalin, en el que murió mucha gente aplastada, muere aplastada por la multitud. Esta es la peliculita, o sea que prepárense. Yo la vi, no soportaba el dolor, o sea, yo recordaba a aquella niñita de 4 o 5 años con una diadema, se llama, y un lazo rojo que ella se quita por la noche, en los pocos días que está sola, entre la desaparición de la madre y llevarla al orfanato, y lo guarda debajo del colchón, y eso que la gente, que las otras familias que quedan allí, tratan de sustituir a los padres. Eso es de un dolor. Bueno, pues eso me acompañó a mí meses, créanme, hasta que salió El Lazo Rojo. Hasta que yo escribí un cuento que se llama El Lazo Rojo, que tiene alguna, si lo leen, es un libro que está agotado, pero en alguna biblioteca estará. Cuando lo lean, como saben la trastienda que tiene, pues verán cómo está reflejada. Yo en general estoy muy satisfecho con los ilustradores que me han iluminado. En este caso no. Judith Morales y Adrià Godia, que fueron, no lo sé en la actualidad, hace muchos años que no sé nada de ellos, ni veo cosas de ellos, para mí en su momento fueron unos ilustradores maravillosos. Creo que hicieron una lectura incorrecta de mi cuento, se lo hice notar cuando me dieron las ilustraciones, antes de presentárselo a un editor, pero aún así, porque de hecho esta niña que está en primer término, bueno, esta niña está adolescente, porque cuando si ustedes ven el cuento, las niñas aquí ya no son tan niñas, tienen 12 o 13 años. Bueno, ya está. Lucas y el Ruiseñor. Lucas y el Ruiseñor es uno de los regalos que supuso uno de los viajes, no el de viajar a Venezuela, invitado por la editora de Camelia, sino en este caso invitado por el Banco del Libro a un Congreso Internacional de Ilustración, en el que, pues una cosa como esta, pero en Venezuela, con un viaje en avión incluido a Los Roques, que uno firmaba que era responsable, o sea, que aceptaba ser llevado allí, porque el nivel de no volver era muy alto, como cuando uno en el hospital firma que acepta que le hagan tal cosa. Bien, bromas aparte. Ese viaje supuso conocer a Ángela Lago, una excelente ilustradora brasileña que lamentablemente ha muerto, y conocer a Verónica Uribe, que fue la editora de este libro. Los únicos 2 libros que han sido, de todos los libros que yo tengo publicados, que han sido editados, los únicos 2 son este y el Pájaro y la Princesa. Bueno, el Pájaro y la Princesa quiso ser editado, pero yo me rebelé. Pero este no. O sea, yo trabajé, es mi única experiencia en el ámbito de la literatura infantil que yo he tenido con un editor. Bueno, no. Y con vosotros también, perdón, estoy siendo injusto. Lo que pasa es que, claro, lo vuestro fue tan sutil. Perdón, estoy hablando de Calandraca, porque he hecho así, perdonen. Calandraca lo hizo de una manera muy elegante, ¿no? Bueno, como no he llegado, luego lo digo, no me quiero desviar. Verónica Uribe, ella, estabais todavía en Venezuela, ¿no? O ya en Chile. Vale, Verónica Uribe es la editora de este libro, y ella ya estaba en Chile y yo en Madrid. Pues a través de correo electrónico ella mira, Antonio, he pensado, tal, yo le devolvía, entonces ella me devolvía el texto. 3 meses, ¿no? O 4, porque bueno, el Caré trabaja rápido, ya saben ustedes. Claro, al final lees, yo además como soy muy obsesivo, leo mi primer cuento, mi primer texto, leo la último, y ahí en ese hilo del que hablabas tú, en ese hilo está la mano invisible del editor. Eso es. Flaubert decía sobre los escritores,
El autor tiene que estar en su obra como Dios en la naturaleza, invisible pero presente en todo. Pues yo digo que el editor tiene que ser como Dios en el libro, es decir, tiene que estar presente. Y eso se nota enormemente, ahora sobre todo que se habla desde hace años ya, de la edición sin editores o la autoedición. La figura del editor es la que propicia las grandes obras. Y además la que propicia luego otra cosa, las grandes amistades, porque uno acaba haciéndose amigo o amiga de sus editores. Bueno. Este libro, por cierto, está descatalogado, sin intención de reedición, lo digo por si hay algún editor que esté interesado en recuperarlo. Cuando sale La luna con Elena Odriozola, es un cuento que a mí el límite entre los sueños y la vigilia es cada vez más débil, cada vez más borroso. Yo cuando era joven me despertaba, salía del sueño, me ponía debajo del grifo de la ducha y ya ingresaba en la vigilia fresco como una lechuga. Ahora no, ahora hay un periodo de brumas. Cuando me sentaba aquí a hablar ya estaba despierto, ¿eh? Pero cuando he estado los primeros 10 minutos de Gabriel Pacheco, no sé si por la densidad de tus palabras o porque todavía estaba con las briznas del sueño ahí, pero me ha costado, luego ya no, realmente ha sido maravilloso despertar en ese mundo. Bueno, pues aquí en este cuento es cómo juegan los juguetes mientras que el niño duerme. Un tema que vuelvo a retomar en La noche de los juguetes, porque aunque lo hayan visto antes, es un libro muy posterior. Es decir, cómo los objetos que rodean al niño, siempre en este caso juguetes y muñecos, tienen su vida particular. Más allá de que el crío duerma del todo o no. Carmen Segovia es una ilustradora a la que quiero muchísimo, porque además yo como editor la publiqué por primera vez y entonces eso genera un vínculo muy fuerte. Y el cuento de Pingüino, que fue Accessis en otro premio a la orilla del viento en México, es uno de mis cuentos favoritos. Es uno de los cuentos de los que más satisfecho me siento como escritor, porque creo que tiene un poco de fundamento. O sea, no, como me costó mucho escribir, y aquí lo que abordo es la distancia entre la ficción y la realidad. Es decir, sería algo así como cómo me lee a mí, persona real, un personaje de un cuento, ¿no? Es decir, esa doble lectura, ese viaje de ida y vuelta imposible, pero que yo propicio que se produzca en este cuento. Es muy difícil hablar de este libro y del siguiente porque está su ilustrador presente. No, porque lo que voy a decir, lo he dicho, contigo delante y tú ausente, o sea que no tengo problema. El cuento El sueño de Pablo para mí es un cuento también muy, muy especial, aparte de que me encanta el trabajo de Pablo en este cuento. Este es un cuento que es un homenaje a Juan Farias, que imagino que todos ustedes conocen, y quien no lo conozca, por favor, que vaya deprisa a alguno de sus libros, porque es para mí el mejor escritor de literatura infantil que ha dado España. Pero con diferencia, o sea, Juan Farias está ahí, 2 o 3 escalones más abajo está Fernando Alonso, y mucho más abajo están el resto. O estamos el resto, para incluir yo también. Yo trabajé con Juan como editor, le publiqué varios libros, y tuve la suerte de ser reconocido por él y fuimos amigos. Él fue quien me metió, o sea, quien realmente, yo ya llevaba años escribiendo, yo ya llevaba años queriendo, pero él fue el que realmente me zarandeó y me dijo, Antonio, espabila, me contó muchas cosas sobre el secreto de la escritura
Juan era un sabio, bueno, por supuesto un escritor como la copa un pino. Y si quieren leer un texto revelador sobre qué es leer y cuál es la función del maestro en esa promoción, en esa capacitación, busquen un libro que se llama, no es propaganda mía, porque lamentablemente está publicado en Anaya, se llama Hablemos de leer, y son 10 textos de 10 escritores en los que cada uno cuenta qué es para ellos la escritura. El de Juan, bueno, El sueño de Pablo es un homenaje a Juan, que yo le propuse a Pablo y que Pablo gustosamente aceptó. Inicialmente lo publicó la Joie de Lire en Suiza, en francés, y luego Los Cuatro Azules lo publicaron en España. Y nos han hecho una edición en Arabia, ¿no? En Abu Dhabi, está en árabe. Y Colombina. Colombina acaba de salir del horno, todavía está calentito, aunque... ¿Tú ya lo has contado esto? ¿Hablas a la tarde? Ah. La intrahistoria de Colombina editorial, eso que lo cuente Pablo, yo solamente deciros que es la segunda vez que yo me atrevo a escribir un cuento de hadas. Y si yo acabé satisfecho con El pájaro y la princesa, este cuento es... un minuto. No, es que estaba viendo de qué me queda y qué tiempo tengo, para no... Yo admiro profundamente a Michel Tournier, para mí es uno de los grandes escritores de la segunda mitad del siglo XX. Para mí, si salgo 5 o 6, ahí está él. Michel Tournier tiene escrito un cuento para niños que no está publicado en España, que se llama Colombina. Y es la historia de la hija de un panadero. Coge el nombre de Colombina de la Comedia del Arte, el personaje de la Comedia del Arte, y crea una historia deliciosa, de una ternura fantástica. Una versión adulta de este cuento la encontrarán en Medianoche de Amor, novela de él, publicada en Alfaguara, libro vivo. En esa noche en la que se juntan varias parejas, es una especie de homenaje al Decamerón, cuentan historias en aquella noche. Ahí está Colombina. Cuando yo leí aquello, dije, bueno, yo tengo que hacerle un homenaje a Tournier y tal. Bueno, y empecé en un momento determinado, empezó con Colombina, yo iba muy decidido, pero en el primer folio me tropecé y aquello era nada. Y en el tiempo que duró la lectura, leí en abundancia a Gustavo Martín Garzo y para mí descubrí otro universo literario. Por ello verán que el cuento, lo verán si lo leen y si lo compran antes, pues mejor. Verán que está dedicado a Gustavo Martín Garzo. En aquel momento, ahora pone solo a Gustavo Martín Garzo, en aquel momento la dedicatoria era mía, ahora cuando se ha publicado hace un mes, yo di por hecho, te lo iba a preguntar, Pablo, si eras solidario con la dedicatoria, pero me pareció que no. Como tú tampoco dijiste, pon debajo a V. Pues no se puso nada, yo creo que tú eres... No, ya, sí, yo sé que tú eres demasiado respetuoso a veces. Ya. A veces, ya, pero por ejemplo en otros libros, te entiendo lo que dices, en otros libros, cuando por la dedicatoria pone debajo a V, por ejemplo, el de El pájaro y la princesa, está mi dedicatoria y Teresa a otra persona. Bueno, no cuento más de este, porque ustedes van a... El abecedario, a mí los abecedarios me encantan los libros de aforismos, me encantan los abecedarios, no infantiles, también infantiles, cuidado, pero, por ejemplo, hay un libro de Javier Poncela, que es Diccionarios, Dichos, Aforismos, y, bueno, eso es,
o Ramón Gómez de la Serna, ¿no? Que es otro personaje que me gusta en esos textos. Este libro es un homenaje a eso, ¿no? Y bueno, por supuesto, el trabajo de Noemí es un regalazo, ¿eh? Antes, Gabriela ha leído un haiku, bueno, ha recitado un haiku que me ha recordado aquí. Es que esta es la cubierta de la segunda edición, me cago en la mar. La mariposa, yo digo en la M, me parece que es la M. Bueno, en una de las letras del abecedario yo digo esta frase: la mariposa es una flor que vuela. Créanme que yo ignoraba ese haiku, ¿eh? Porque es casi un poco plagio, ¿verdad? No, tranquilo, perdón. El sueño está ilustrado por Jesús Cisneros, cuando ya Jesús vivía en México. Está publicado por Fondo de Cultura. Y este es un cuento en el que yo reflexiono sobre la fuerza del deseo. O sea, si uno desea algo con mucha intensidad y aunque lo pelee solamente en esa instancia, lo consigue. Entonces es la vida de un pequeño y solitario abedul que ha crecido solo en el fondo de un valle, con lo cual los pájaros que bajan al valle y se posan sobre los otros árboles nunca llegan a él. Entonces él se pasa toda la vida, el pobrecito mío, añorando la llegada de un pájaro. Y todo esto es observado por un roble viejo que encarna la sabiduría y la paciencia y se apiada del pobre abedul solitario. Y en un momento el abedul movía sus ramas al viento reclamando la atención de los pájaros, pero estos no se acercaban hasta el extremo del desfiladero. El roble silencioso lo miraba con paciencia y sabiduría. Le gustaría hacer algo, pero no podía nada hacer. Entonces, una hoja del viejo roble se desprendió y cayó lentamente mecida por el suave viento del alba. Bajó por el desfiladero hasta rozar una de las ramas del tierno abedul y en ese instante se convirtió en pájaro y el árbol soñó su canto. Esto es otra cosa que yo digo, ahí estaba el dedo de Dios. Siéntate. Que voy a ser puntual. 3 niñas. Con 3 niñas me pasa lo mismo que con los de Pablo Aulader, porque está Gabriela aquí. Bueno, es una ilusión tremenda, Gabriel lo sabe, de tener un texto ilustrado por él. Si os salierais los dos, yo ahora diría lo que voy a decir, bueno, voy a decir. Ambos me parecen de los mejores ilustradores vivos. Siempre hago esta salvedad. No les quiero matar en absoluto. Ambos son más jóvenes que yo, con lo cual ellos verán mi muerte. Luego no tengo. O sea, pero créanme, o sea, yo creo que Gabriel sí que es muy valorado en España y lo es, sobre todo, bueno, porque es excepcional, pero porque no es español. Porque si Pablo, en vez de ser alicantino, fuera de Estrasburgo, esto lo digo convencido, o de Lyon, lo valoraríamos mucho más, o sea, porque no somos capaces de reconocer nuestro. Pero bueno, los dos son excepcionales y bueno, pues yo me siento halagado. Aquí además si antes les decía, voy bien, si antes les decía, yo no me siento escritor, lo digo de corazón, y cuando además me siento ilustrado por ellos, me parece que es en términos de la vida es justa, la vida es injusta, es una injusticia. Pero bueno, es una injusticia que me beneficia, con lo cual feliz. 3 niñas es uno de los cuentos más raros míos. Si ustedes lo leyeran y me preguntaran, oye, ¿y esto por qué? Casi creo que no podría decir nada. Solo late detrás de él 2 cosas. Hay una película de Robert Altman que se llama 3 mujeres, que yo vi con 17, 18 años. No se me ha olvidado esa película. Y esa película late
detrás de estas tres mujeres. Y luego es un homenaje implícito a Hans Christian Andersen, porque una de las niñas cuenta un fragmento del Patito Feo, uno de los fragmentos más hermosos de Andersen, que es uno de los grandísimos escritores, ¿no? Y luego hay un guiño a un cuento alemán de un ilustrador que no me acuerdo nunca cómo se llama, que se llama Ser Quinto. En España se llama ese libro. Ser Quinto está publicado en López. Yo conocí a Alejandra Estrada en uno de mis viajes a Colombia. Ella es de Medellín. Me pareció que era una ilustradora maravillosa. Le propuse este texto y salió La caja de Elena. Este texto, cuando lo lean, encierra una anécdota, un poco como la de la niña de ayer, pero con mucho más fundamento, que me contó una maestra en Sao Paulo, en un curso que yo estaba dando de ilustración. Al final del debate, una maestra me cuenta que su hija estaba ella en su habitación colocando la ropa de la niña, y la niña está con una caja, solo con una caja en la que guarda los juguetes los apartados, y la niña está con la caja. Y la madre le dice: Elena, ¿qué haces otra vez con esa caja? Y la niña le mira y le dice: entonces usted solo ve una caja. Impresionante, ¿no? Pues eso me lo contó, ella se llama Vía, la maestra, y yo le dije: ¿me das permiso para escribir un cuento sobre esta anécdota? Y me dijo: por supuesto. Y yo estaba proyectando un libro de Alejandra Estrada que se llama El mar. Y Dolores Prades, que era la coordinadora de ese curso, dijo: pero si escribes ese cuento y se publica, lo tiene que ilustrar Alejandra Estrada. Y aquí está. De esa primera colaboración nació este segundo libro. Me queda otro nada más. Estoy en es O'Clock ahora mismo, ¿eh? Bueno, Nina y Antón compitió en un premio Calandraca. Estuvimos a punto, o sea, como cuando tienes una quiniela de 14 y no, pues no. Solamente los de 14 cobran 1 millón y los de 13 cobran 10.000 pesetas. Bueno, pues esto es una quiniela de 13. Me consta que a los editores es un libro que les gusta mucho. A mí, cuando José me lo comunicó que lo iban a publicar, aunque no había ganado, me diste una de las alegrías de la vida. Lo digo de corazón. El trabajo de Alejandra, si en La caja de Elena era bueno, aquí no es bueno, aquí es excepcional. Y luego, cuando uno recibe... Bueno, véanlo ahí fuera, que está. El papel, las guardas, una guarda de cada color, la tipo... Bueno, no voy a dar claves, encuéntrenlas ustedes. La tipografía. Y luego además está editado de golpe, así de golpe. En castellano, en gallego, en italiano y en portugués. En catalán. 5 lenguas de golpe. Comprenderán que a veces esto es un... Bueno, no digo más. Y acabo con El miedo de Irene, que es un libro que no está publicado todavía en España, espero que alguien se anime. Está publicado solo en Colombia, para Colombia. Y es con Beatriz Martín Vidal, una ilustradora excepcional, y es un cuento en el que yo abordo un tema para mí muy querido. Yo no he tenido hermanos, bueno, sí tuve una hermana, pero vivió pocos días, con lo cual no me dio tiempo a sentir celos de ella. Abordo el tema de los celos en la infancia entre hermanos y a veces la torpe mirada del adulto sobre ese suceso. Es un cuento, es triste, pero no como los otros. En general son más tristes que este. Y bueno, Irene, pues igual que Gabriel en Tres niñas o Pablo en Colombina,
te cogen el cuento y te ponen ahí un montón y dices, madre mía, esto no es nada comparado con lo que ellos han construido. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.